Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Salud Femenina en cada etapa, impartido por la doctora Rosa María Rosas Quintana. Antes de iniciar, daré unas breves indicaciones. Todos sus comentarios son anónimos, así que siéntase con la libertad de hacer las preguntas que se le ocurran. Para las respuestas, le pido a la doctora, por favor, me apoye siendo breve al contestar. Y en unos 15 minutos se lanzará una pregunta para nuestra audiencia. Y pues bueno, doctora, comenzamos. La escuchamos con mucha atención. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa María Rosas Quintana. El día de hoy el equipo de Midoc Online y yo hemos preparado para ustedes una plática enfocada a la salud femenina en cada una de las etapas de nuestra vida. Es importante comentarles que toda esta información va enfocada para que ustedes conozcan a detalle algunos datos importantes que pueden ser pieza clave en la detección y tratamiento de muchas de las enfermedades. Vamos a empezar con la primera etapa, una de las más importantes, que es el inicio de la etapa reproductiva en una mujer. Esto lo conocemos nosotros como menarca o primera menstruación. Esta etapa está esperada entre los 8 y 13 años de edad y va a variar de mujer a mujer. Tiene una gran influencia hereditaria. Podemos tomar como antecedente a qué edad empezó a menstruar la mamá de esta pequeña, inclusive de qué región geográfica ella es habitante. Se espera que las mujeres que habitan en regiones cálidas puedan tener esta llegada de la menarca mucho más temprano que otras con climas totalmente fríos. Aquí es importante comentarles, durante cada una de las fases que nosotros vamos a estar hablando, no solo intervienen el momento de la vida en la que estamos, sino también todos los pasos previos antes de llegar ahí. En particular en la menarca, nosotros ya podemos antelar esta llegada desde que la pequeñita está presentando crecimiento en mamas, inclusive la aparición de vello púbico. Aquí nosotros ya podríamos esperar 2 o 3 años adelante el que ya apareciera esta primera menstruación. Es importante acompañarlas en todo este proceso, ya que además de estos cambios fisiológicos, vamos a tener muchos cambios anímicos esperados propios de esta nueva etapa en sus vidas. Entonces, sí es importante acompañarlas en cada uno de estos avances. Vamos a describir primero qué es el ciclo menstrual. Este es un ciclo que corresponde a sobre todo el enfoque es reproductivo, que es la posibilidad de que una mujer quede embarazada y está comprendido entre 21 y 35 días. Todos los ciclos que sean menores de 21 días y mayores de 35 van a caer en anormalidad. Esto es importante a considerar y la razón por la cual también debemos llevar un registro de cada una de estas menstruaciones. Vamos a dividirlos de forma general en dos fases, antes de la ovulación y después de la ovulación. En esta primer parte o antes de la ovulación, los primeros días corresponden a el sangrado menstrual. Puede variar de persona a persona entre 3 a 7 días lo que pasa posterior a que se da el sangrado es que se empieza a dar un estímulo. Nosotros ya nacemos con óvulos dentro de nuestros ovarios. Estos óvulos es como la semillita en la cual si se da la fecundación vamos a poder esperar un embarazo. Esta semillita que se encuentra dentro de los óvulos está favorecida o alimentada por hormonas que normalmente estamos produciendo. Cuando este huevecillo está maduro y sale por fin del ovario, lo vamos a conocer como ovulación y este tiempo dura aproximadamente 24 horas. O sea, estas 24 horas son la pieza clave para que una mujer pueda quedar embarazada. Una vez que se da esta ovulación y si es conducido a través de las trompas de falopio y no se dio como tal la llegada de un espermatozoide, este se convierte a continuación en el cuerpo lúteo, que es como esta semillita que no germinó, que no creció y que entonces ahora el cuerpo tiene que desecharla. Cuando se da esta formación del cuerpo lúteo, también se sigue estimulando a través de hormonas a la parte más interna del útero, que es el endometrio. Y cuando no se da la fecundación o esta parte del endometrio, lo que va a hacer, si es que se diera, es como la casita que van a dar al feto. En el caso de que no se dé, lo que va a ocurrir a continuación es que va a aparecer el sangrado. Este endometrio se pierde y tiene que ser eliminado de esta forma y así vamos a continuar el ciclo mes con mes.
Es importante recordar que hay distintas causas, tanto internas como externas, que pueden favorecer que estos ciclos no se den de forma normal. Dentro de las causas internas son problemas endocrinos, en donde puede haber alteración en la regulación de hormonas, por ejemplo, las tiroideas, el cortisol, el aumento de prolactina. Estas son causas por las cuales podemos presentar ciclos anormales alrededor de esta parte reproductiva. Y hay algunos otros internas, como por ejemplo, ahora ya está muy estudiado la microbiota o lo que antes conocíamos como flora intestinal. Particularmente hay una parte de la microbiota que ahora conocemos como estroboloma y que son todos estos microorganismos que viven con nosotros de forma amigable y que están excretando y absorbiendo constantemente estrógeno. Y los estrógenos son parte importante para que nosotros podamos tener una regulación en el ciclo menstrual. Entonces, ahora que está tan de moda y en auge el estar suplementándonos con prebióticos, es importante que nosotros cuenta y no solo quedarnos con tomarlos. Ya estos prebióticos que nos para tomar lo que hacen es dejar como una semilla en nuestro intestino para que empiece a crecer estos microorganismos que viven con nosotros y nos ayudan en distintos procesos de absorción de nutrientes, como lo estamos viendo en regulación de hormonas, etcétera. Pero para que esto perdure, o sea, para que esta semillita empiece a crecer y florezca, vamos a necesitar que nosotros les demos de comer de forma adecuada, como a través de una alimentación balanceada que incluya todos los tipos de alimentos, frutas, verduras, cereales, proteínas. Cuando nosotros alimentamos con demasiadas azúcares refinadas o carbohidratos a nuestra microbiota intestinal, esto va a generar que poco a poco se vaya perdiendo y que por consiguiente empecemos a presentar no solo trastornos renales, sino también vamos a estar más predispuestos a condiciones metabólicas como esta diabetes mellitus y algunas otras que ya veremos más adelante. Entonces, estas son parte de alteraciones internas. Hay factores externos que pueden favorecer que se dé de buena manera el ciclo menstrual y que hay que tener muy presente. Entre ellos, justo es algunos que podemos contar como la alimentación. En estos tiempos tenemos a muchas jovencitas, adolescentes, cursando contra tanto en déficit como en exceso. O sea, que podemos caer en una falta de aporte o en un exceso de aporte nutricional que va a alterar como tal toda la regulación del ciclo menstrual. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta. Otros factores externos que podemos llegar con los que llegar a tener contacto son los disruptores neuroendocrinos. Estos son sustancias químicas, componentes externos que podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en maquillaje, en alimentos, en productos cosméticos, inclusive en algunos electrodomésticos que en cuanto tienen contacto con el cuerpo van a interrumpir la producción normal o la absorción normal de algunos de todos los componentes que necesitamos para que este ciclo menstrual funcione de forma regular. Entonces, como podrán darse cuenta, es importante que nosotros tratemos de tener una dieta lo más natural que se pueda, balanceada, que inclusive en los productos cosméticos busquemos que estén libres de parabenos. Ahora hay muchas regulaciones que nos pueden garantizar que estén libres de algunos plásticos que también pueden influir en la regulación de esta etapa tan importante. Es importante que también nosotros conozcamos aproximadamente nosotros en cada ciclo menstrual 80 mililitros de sangre. ¿Cómo podemos contabilizarlo? Depende un poquito de todos los de higiene femenina que nosotros podamos utilizar. Aproximadamente una toalla femenina puede contener desde 30 mililitros hasta 100, dependiendo obviamente del grosor, de la longitud, de las características de cada una de ellas. Por ejemplo, en una copa menstrual, perdón, podemos llegar a alojar, dependiendo del tamaño, de una XS hasta una L, desde 10 mililitros hasta 25. Y en los tampones también varía un poco el tamaño, pero puede ser de 10 a 15 mililitros. Todo esto se los comento porque esto cobra relevancia cuando nosotros podemos empezar a presentar trastornos derivados de una excesiva. Empezamos de forma crónica a presentar fatiga, por mucho tiempo nos sentimos cansados, agotados, incluso con alteración de memoria, y más clínico podemos darnos cuenta por la coloración de la piel y tegumentos.
nos podemos ver mucho pálidas, inclusive cuando hay anemias demasiado crónicas, podemos visualizar una coloración inclusive como amarillenta. Entonces, esto es importante cuando nosotros empezamos a identificar nuestras necesidades por acercarnos a una atención médica. Durante el ciclo menstrual, hablando particularmente de los días de sangrado, vamos a estar acompañados tanto unos días antes como durante y unos días después de algunos síntomas que pueden llegar a ser normales, como esta necesidad a lo mejor de ingesta aumentada de carbohidratos, dolor en la parte baja del vientre. También podemos llegar a presentar algunas una especie de como calambres alrededor de la región abdominal. Aquí lo importante es determinar qué tanto puede esto incapacitarnos como para poder requerir alguna atención médica. Entonces, si esto está interfiriendo en que nosotros podamos continuar con nuestras actividades, sí es importante que nos acerquemos a una valoración para determinar si no estamos presentando algún síndrome premenstrual que esté afectando o deteriorando la calidad de cada uno de nuestros días. Conforme vamos avanzando y vamos conociéndonos más, también podemos notar algunos otros síntomas como sensibilidad en mamas, inclusive tendencia a mayores cambios de humor. Esto es importante porque también esto puede incrementarse todavía más cuando estamos presentando este síndrome premenstrual y es importante acompañar a todas nuestras pequeñas en este proceso para que puedan recibir atención y tratamiento en caso de ser necesario. Es importante también comentarles que dentro de este seguimiento en un ciclo menstrual normal, debemos también favorecer el que el descanso sea parte de cada uno de nuestros días. Asimismo, debemos identificar y también planear la necesidad o no de un embarazo. Aquí es en donde entran muchas cosas en cuestión, como la valoración de todos nuestros antecedentes, tanto maternos, personales, familiares. Nosotros, qué es lo que estamos esperando respecto a esta formación de una familia. Y dependiendo de lo que nosotros podamos identificar en estas valoraciones ginecológicas, nosotros ofertamos a ustedes métodos de planificación familiar adecuados tanto a sus antecedentes personales como a esta necesidad reproductiva. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar ahora a otra de las partes importantes, que es el embarazo. Yo les comentaba que cuando el óvulo es fecundado, entonces vamos a tener que empezar un seguimiento totalmente distinto. Aquí ya como tal se da el embarazo, se da toda esta preparación del útero para poder recibir al bebé dentro de nuestro vientre y mm, yo soy totalmente candidata de que una mujer debe prepararse mínimo con un año de antelación, de suplementarse, de comer bien, de hacer ejercicio regular, para que podamos preparar fisiológicamente a nuestro cuerpo ante un cambio tan importante. Generalmente esta suplementación va de ácido fólico. Y también de una alimentación que puede llevar otros suplementos como vitamina B12 y vitamina D, perdón, para que en caso de también identificar alguna necesidad importante como una anemia, podamos suplementar con sulfato ferroso. Todos estos nutrientes van con el fin de evitar alguna complicación o malformación durante el embarazo. Es importante comentarles, una vez que se da el embarazo, nosotros debemos empezar un seguimiento ginecológico. Este debe estarse realizando aproximadamente cada 4 a 6 semanas, en el que se van realizando ultrasonografías para ver cómo va creciendo el bebé, cómo va también todas las características alrededor, placenta, dónde está implantado, si hay un bebé viable para empezar.
y cómo se va dando este crecimiento a lo largo de de los 9 meses. Perdón, desde la semana 1 hasta la semana 30, desde la semana 4 a la semana 37, este periodo, como les comentaba, se debe vigilar cada 4 a 6 semanas. A partir de la semana 37, debemos estar haciendo estas valoraciones cada 15 días y entre la semana 38 y 40, dependiendo si hay alguna otra condición, como por ejemplo algún seguimiento particular con presión y azúcar. Aquí vamos a estar haciendo seguimiento de cada 5 a 7 días, inclusive menos cuando hay alguna otra comorbilidad. Es importante comentarles, durante este seguimiento gestacional, ya también tenemos métodos sonográficos mucho más específicos, como lo son los ultrasonidos estructurales, en donde podemos ver malformaciones. Particularmente una que se busca mucho es la trisomía 21 o síndrome de Down, y algunas otras que pueden comprometer la viabilidad del bebé, o sea que pueda sufrir complicaciones durante el embarazo o después del nacimiento. Es importante también, durante este periodo gestacional se tienen que realizar vacunas profilácticas. Esto es con el fin de evitar complicaciones, como por ejemplo se aplica influenza, se aplica inclusive virus sincitial respiratorio, se aplica también vacunas contra tétanos y tosferina, todo con el objetivo de evitar malformaciones y enfermedades congénitas. Asimismo, si ustedes estaban llevando algún seguimiento alrededor de aplicación de virus de papiloma, esta está contraindicada en el embarazo. Entonces, es importante que este esquema sea terminado antes. Inclusive, este esquema de vacunas para papiloma se sugiere que sea antes de iniciada la vida reproductiva. No está contraindicada una vez que ya lo iniciamos, pero si ya tuvimos contacto con algún tipo del virus, pues ya no tendría este efecto preventivo. Se sugiere que sea a partir de los 9 años. Son 3 vacunas. Desafortunadamente, en el sector público, creo que solo les están aplicando una, pero considero que es importante invertir en la salud de nuestras pequeñas y poder aplicarles las 3 vacunas. Inclusive a nosotras, aunque no hayamos tenido con anterioridad esta aplicación, vale la pena invertir en evitar el posible contacto con alguno de estos serotipos. La importancia de esto es evitar cáncer cervicouterino. Durante este seguimiento también del embarazo, vamos a hacer laboratorios, como entre ellos exámenes generales de orina, biometría hemática, química sanguínea. Es normal que durante el embarazo pueda llegar a aumentar un poco los niveles de triglicéridos o colesterol. Sin embargo, hay límites particulares en los cuales debemos atender y dar tratamiento médico. Asimismo, necesitamos hacer pruebas particulares o identificar que no estemos presentando elevaciones de glucosa. Aunque nosotros tengamos o no antecedentes de diabetes en nuestra familia, con nuestros hábitos alimenticios nosotros podemos llegar a presentar algunos de estas condiciones, y sobre todo se agudizan porque fisiológicamente estamos cambiando tanto en el embarazo, que se da esta también oportunidad de cambios, pero de forma negativa. En el embarazo buscamos sobre todo evitar complicaciones como lo son preeclampsia, la diabetes gestacional y algunas otras alteraciones como las que les acabo de comentar. Buscamos también, cuando ya hay problemas de glucosa, ver cómo se comporta sobre todo en los últimos trimestres, porque esto puede favorecer también que nuestro producto o el bebé crezca de forma anormal. Entonces, esto puede determinar la necesidad de un abordaje quirúrgico, o sea, que le puedan realizar una cesárea. Es importante también que todas las embarazadas tengan presentes los datos de alarma. Entre ellos están el dolor de cabeza, zumbido de oídos, que veamos lucecitas, la pérdida a través de la vagina de líquido o sangre, o que conforme avanza el embarazo la pancita se ponga dura más de 3 veces en 10 minutos. Estas sí son necesidades de atención médica de urgencia de forma presencial, para que nosotros podamos corroborar que el embarazo no tiene alguna necesidad importante de atención intrahospitalaria, o sea, que tengan que quedarse en vigilancia o que podamos llegar a presentar algún evento desafortunado. Durante todo este embarazo debemos favorecer también una dieta balanceada
y sobre todo un poco de actividad aeróbica, caminar. Hay mujeres que están acostumbradas a un ejercicio mucho más extenuante y pueden seguir haciéndolo durante el embarazo, pero si nosotras no estábamos acostumbradas a ello, no es recomendable. Entonces, por eso es importante, como comentaba, la preparación previa al mismo y esperamos aproximadamente un aumento de peso de 11 a 14 kilos, dependiendo obviamente del tamaño del feto y de algunos otros componentes como la cantidad de líquido amniótico, pero en general es el peso que nosotros esperaríamos. Dentro del embarazo es importante todas estas medidas porque también podemos llegar a presentar algunos cambios a nivel genético que ya podemos pasar a los bebés. Por eso es importante que a nivel endocrino, metabólico, y sobre todo en general metabólico podamos llegar a presentar el mayor equilibrio que sea posible para evitar complicaciones. Una edad esperada para poder embarazarse de forma ideal es entre los 20 y 30 años. No es imposible embarazarse después de esta edad, pero esto sí aumenta un poquito el riesgo, por lo cual deben ser embarazos mucho más controlados, mucho más preparados y sobre todo supervisados con el especialista. Pero sí podríamos también inferir que conforme más avanza la edad de una mujer, mayor puede ser el riesgo de poder presentar una complicación, tanto para mamá como para bebé. Otro de los factores importantes que pueden influir en que un embarazo se dé con normalidad o no es todos estos cambios, cómo van evolucionando y lo podemos determinar, por ejemplo, con algunos datos clínicos que podemos visualizar. Es normal que conforme va avanzando el embarazo, nosotros podamos llegar a presentar retención de líquidos de los tobillos para abajo, o sea, en los pies, en las extremidades inferiores, pero no es normal que que esta inflamación, que esta retención de líquidos aumente por arriba del nivel de las rodillas. Entonces, aquí sí hay que vigilar mucho cómo se está dando la función renal y la concentración de algunos elementos en la sangre que pueden favorecer que a nivel cardiovascular esto pueda implicar un riesgo para mamá. Cuando Doctora, llegamos, aprovecho para hacerle unas preguntas. Las pastillas anticonceptivas a lo largo del plazo pueden perjudicar la salud y ¿qué método es el que más recomienda? ok, dependiendo del tipo de anticonceptivos, es el tiempo que nosotros tenemos como estipulado o lo ideal para utilizarlos. En general se pueden utilizar desde 3 hasta 5 años. No se recomienda que se utilice más de este tiempo porque así como pueden servirnos como anticonceptivos, con un uso crónico o de forma prolongada pueden favorecer algunos tipos de cánceres. Entonces, adicional, en cuanto nosotros dejamos de tomarlos, dependiendo de la estabilidad metabólica de la mujer, podemos llegar como de nuevo a a esta etapa reproductiva. ¿Y me puedes repetir la segunda Sí, pregunta? ¿qué método es el más recomendable? ¿Qué método Ok. anticonceptivo es el más recomendable? No hay un método anticonceptivo que yo te pueda decir este es el más seguro porque necesitamos, o bueno, nosotros hacemos una valoración de los antecedentes, si mi mamá tuvo cáncer de mama, si yo tuve algún tipo de cáncer, si yo tengo un peso, un índice de masa corporal elevado, hay métodos que serían contraindicados para mí. Entonces se tiene que hacer una valoración individual y es en ese caso, ese sería el ideal para ti. No es que haya un método anticonceptivo, las pastillas que tomamos diario, que es la anticoncepción oral, los métodos inyectables, parches, implante, los dispositivos intrauterinos, todos son muy buenos, siempre y cuando sean elegidos para la persona correcta. Muy bien, doctora, muchas gracias. También tengo otra duda. ¿Hasta qué edad máximo puedo embarazarme sin que el bebé tenga riesgos? En realidad, los riesgos existen en todo el embarazo, pero conforme avanza la edad de una mujer por arriba de los 35, se consideraría un riesgo mayor. En realidad,
la capacidad reproductiva va a persistir hasta que tú estés menstruando. Una vez que nosotros llegamos a la menopausia, que es ahí en donde se da el cese de la menstruación, en ese momento ya se acaba esta capacidad de poder ser reproductivos. Entonces, creo que sí aumenta un poco el riesgo por arriba de los 35. Sin embargo, no es imposible y hay embarazos de 38, 40 años que se dan con toda la normalidad, siempre y cuando sean supervisados y sobre todo se prepara a la mujer con mucha antelación de que esté en las mejores condiciones óptimas al nivel sanguíneo, mental inclusive, porque esto puede influir drásticamente en cómo se da también el desarrollo nervioso de un bebé. Entonces, creo que es complicado. No podría decir que solo sobre los 35 años ya no podríamos tener un embarazo viable y bueno, simplemente que hay que tomar más cuidados alrededor de esa edad. Muchas gracias, doctora. Otra duda. ¿De las personas que son irregulares es más difícil que se embaracen o si se pueden quedar embarazadas? Es un poco más complicado porque nosotros tenemos bueno, alrededor de la evolución, que como les comentaba, es en el momento en el que podemos quedar embarazadas. Entonces, cuando tenemos periodos irregulares, esto puede favorecer que inclusive no se dé la ovulación, o sea, no se esté liberando esta celulita o este huevecito que es el que va a dar la capacidad reproductiva. Este, sí, y lo que va a condicionar es esta alteración o esta disregulación es una, o que no se esté liberando o que cuando se libere nosotros no tengamos presente cuáles son esos días. O sea, no vamos a poder tener esta certeza de que justo en estos días tenemos esta capacidad. Sí es más complicado y lo ideal es que cuando identifiquemos alteraciones menstruales, o sea, ciclos menstruales, ya sea demasiado cortos o demasiado largos, tratemos de llevar un seguimiento ginecológico para regular, sobre todo si en nuestros planes está esta necesidad reproductiva, o sea que estamos esperando bebés, y por eso es importante que nosotros llevemos este registro, que analicemos también, además de estas alteraciones menstruales, algunos otros signos como aumento de peso, que también estemos teniendo problemas o falta de sueños reparadores. Todo esto es importante porque al final nos habla de una disregulación que no solo es hormonal, sino que va a afectar a todos los órganos y sistemas. Muy bien, doctora, gracias. ¿Y usted te recomienda o hay algún tratamiento para los miomas? Y también quiero decirles que ya voy a soltar la pregunta del webinar. Ok, si hay tratamiento para miomas, obviamente depende un poquito, podemos empezar con tratamiento farmacológico, pero también depende del tamaño y localización de cada uno de estos. Para quienes no sepan, los miomas son pequeñas tumoraciones benignas que dependiendo de la capa del útero en la que se alojen, tenemos tres capas, hay algunos que pueden estar en la capa más interna, más externa o en medio y dependiendo de esta capa pueden ser o más puede favorecer más sangrados mucho más profusos, mucho más intensos o menstruaciones muy dolorosas o puede ser una combinación de estas dos características. Entonces, dependiendo del tamaño, la localización, inclusive se puede valorar el que pueda no solo quitarse el mioma, sino si esto ya está comprometiendo por completo la calidad de vida de una mujer, se puede valorar la histerectomía, que es un procedimiento quirúrgico en el que se retira el útero. Y bueno, si no hay más preguntas, avanzamos entonces. Ok, una vez que se da como tal la llegada del bebé, es recomendable que iniciemos la lactancia materna. Se sugiere que sea dentro de esta primera hora o es la hora dorada, en la cual el pequeñito va, además de fortalecer el lazo con mamá, va a tener todos los nutrientes que son necesarios para estos primeros 6 meses de vida.
La lactancia materna tiene todos los nutrientes necesarios para que el bebé pueda crecer de una forma sana. No necesita darse adicional ni agua, ni tecitos, ni ningún alimento extra. La leche de mamá es todo lo que necesita en ese momento bebé. Además de que debido a la succión, el bebé va a empezar a presentar un desarrollo facial y oral normal. O sea, el que él esté succionando permite que se dé una respiración nasal y que esto favorezca justo inclusive la higiene oral temprana, porque la lactancia materna va a evitar que ellos tengan caries dentales. Algunas leches de fórmula sí hacen la sugerencia de tener revisiones periódicas porque esto puede favorecer justo la formación de estos y comprometer la dentadura, aunque sea temporal, de nuestros pequeñitos. Adicional, a través de la leche materna se pasan todos los anticuerpos necesarios para que pueda el bebé desarrollar este sistema inmunológico. Asimismo, puede favorecer que el pequeñito en su desarrollo no padezca sobrepeso u obesidad. Entonces, sí es importante que nosotros, si está nuestra posibilidad se da todas las condiciones para que nosotros podamos hacerlo, demos lo más que se pueda. Una vez pasados estos 6 meses, empezamos un periodo de lactación y en esta lactación se va a dar la incorporación a la dieta de familiar. Pues se tiene que ir haciendo gradual, evidentemente, pero nosotros podemos continuar con esta lactancia. La lactancia es importante para la mujer en el sentido que va a prevenir sobre todo cáncer de mama, así como también va a favorecer una mejor relación con nuestros pequeños. Es importante comentarles también respecto a la lactancia que la lactancia va cambiando conforme va avanzando también las necesidades del bebé. Entonces, es un periodo tan mágico y complejo que la misma saliva del bebé va indicándole a nuestro organismo qué componentes tiene que favorecer o cambiar para que él pueda seguir creciendo y aprovechando al máximo todos estos nutrientes. Y bueno, pasamos a esta parte en la que también es importante comentarles, tenemos la creencia que la lactancia es un método anticonceptivo y tiene la mitad de razón, ya que la prolactina sí puede inhibir un poquito lo que comentábamos del ciclo menstrual. Sin embargo, no es algo que sea 100% objetivo. ¿A qué me refiero? Con que hay mujeres que pueden estar lactando por mucho tiempo, pero el ciclo de ovulación se vuelve o el ciclo menstrual se activa y muchas veces ellas tienen la falsa creencia de que por estar lactando pueden practicar relaciones sin protección, pero esto favorece solo que queden embarazadas durante este periodo y entonces son periodos intergenésicos cortos. Esto es importante valorar porque cuando se da un nuevo embarazo. Esto, además de ser una indicación de cesárea para evitar algunas complicaciones a nivel uterino, pues evidentemente si la mujer apenas está recuperándose de un proceso tan complejo como lo es el embarazo, puede que tengamos requerimientos extra en este segundo embarazo. Entonces, esto es importante a considerar. Después de que nosotros tuvimos a nuestro bebé y se empieza a dar de nuevo el ciclo menstrual, es normal que haya algunas alteraciones que inclusive puedan ser periodos un poco largos, que puedan ser inclusive hasta de 45 días. Esto es totalmente normal en lo que toda la función neuroendocrina regresa a la normalidad después de haber parido. Durante esta etapa también es importante seguir suplementando a la mujer porque evidentemente toda la nutrición se está concentrando hacia favorecer la lactancia materna, o sea que ahí vayan todos los nutrientes. Es importante que muchas veces continuemos con los mismos suplementos que tomábamos durante el embarazo para poder recuperar todos estos que estamos perdiendo o el desgaste que estamos teniendo por la lactancia. Es importante también considerar que así como durante el embarazo teníamos restricciones de algunos alimentos, bebidas y medicamentos que podían llegar a ser tóxicos, todavía vamos a tener estas restricciones durante la lactancia.
Es importante comentar que dentro de esto pues está el tabaco, el alcohol, inclusive algunos analgésicos pueden favorecer que estemos presentando riesgos para el bebé. Todo esto puede atravesar a través de la leche materna y entonces causar reacciones inflamatorias o inclusive alérgicas a nuestros bebés. Entonces sí es importante que tanto durante el embarazo como en la lactancia cualquier medicamento sea supervisado y prescrito por un médico. Asimismo, debo comentarles que esta parte teratogénica es importante resaltarla porque hay algunos medicamentos o tratamientos que nosotros llevamos previo a todo este proceso, tanto del embarazo como la lactancia, que no suspendemos, pero que pueden afectar gravemente el desarrollo del bebé o que puedan presentar condiciones importantes. Por ejemplo, hay algunos medicamentos ototóxicos que pueden favorecer sordera en este proceso de maduración y desarrollo del sistema nervioso. Y bueno, no sé si quieran hacer algunas preguntas antes de que pasemos a la siguiente etapa, que es la menopausia. Sí, sí, doctora. Antes, mi pregunta es, ¿qué tanto afecta en un ciclo una OTB? En un ciclo menstrual, Sí, no le afecta. Aquí es importante nada más lo único que va a parar es el ciclo la parte de la ovulación. El ciclo menstrual se sigue alimentando porque la función o la liberación de estas hormonas que regulan sigue siendo normal. Si llega a presentarse alguna alteración alrededor de esto, debemos vigilar si no estamos presentando alguna condición endocrina. ok, gracias. También, ¿esta OTB se puede revertir? Y de ser así, ¿qué tan efectivo es lograr un embarazo? Sí se puede revertir, sin embargo, sí depende, es muy variable, hay que individualizar y personalizar cada uno de los casos. Lo que se hace es una reconexión tubárica. Cuando se da esto, bueno, después de un procedimiento quirúrgico pueden darse como cicatrices dentro de estos tejidos. Si no se alcanza una reconexión completa, es muy difícil que tengamos una viabilidad de un embarazo. En realidad, sí, no lo ideal es que sea lo más pronto posible, o sea, que no pase tanto tiempo. Esto o sea, no evita que tú puedas quedar embarazada, pero sí podría comprometer un poquito la viabilidad. Es importante asesorarnos de un médico en reproducción asistida y ellos son los que normalmente pueden conducir este tipo de condiciones. Entonces, depende un poquito si también no hay alguna enfermedad alrededor, por ejemplo, diabetes, presión alta o alguna otra metabólica como problemas de tiroides que puedan entorpecer el funcionamiento o la producción normal de las hormonas. Pero sí se puede dar totalmente siempre y cuando sea con el especialista correcto. Ok, muchas gracias, doctora. Ok, entonces, si no hay dudas respecto a la lactancia, perdón, vamos a avanzar con menopausia. Este es un periodo que nosotros alcanzamos cuando termina esta etapa reproductiva. En la menopausia, o bueno, podemos considerarlo ya menopausia cuando pasa un año sin que nosotros tengamos ya sangrados menstruales. 5 años antes, inclusive 8 años antes, podemos empezar a presentar ya algunos periodos mucho más largos o la presencia de algunos síntomas como los que vemos en la pantalla, como los son bochornos, cambios en el estado de ánimo, alteraciones de sueño y problemas de concentración y memoria. Esto se da porque, así como cuando nosotros empezamos la etapa reproductiva, empezamos a producir estrógenos, estos no solo tienen efectos sobre todos los órganos femeninos, sí, también tienen influencia sobre la piel, el sistema cardiovascular, inclusive podemos presentar, bueno, la disminución de esto va a favorecer que nosotros estemos produciendo algunos neurotransmisores en la misma cantidad que lo hacíamos con anterioridad.
Dentro de algunos otros síntomas también podríamos encontrar resequedad vaginal. Es mucho más frecuente que en la menopausia se den infecciones vaginales porque la misma lubricación de la vagina es una protección para el que no crezcan bacterias. Pero cuando no la tenemos al 100%, además de friccionar y lastimar más el tejido, puede generar muchos más o puede predisponer a muchas más enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante que si llegamos a notar alguno de estos, nos acerquemos con el médico ginecólogo para que pueda valorar si esto está interfiriendo de manera drástica en la calidad de nuestros días, una terapia de reemplazo hormonal, que es dar los estrógenos o estas hormonas que no estamos produciendo para tratar de aminorar estos síntomas y que nuestra calidad mejore significativamente. Es importante comentarles que cuando nosotros dejamos de producir estos estrógenos, podemos ser, o bueno, estos nos daban un factor protector cardiovascular y es más frecuente que durante la menopausia una mujer debute como hipertensa o con problemas como lo es la diabetes. Entonces, es importante también que todo esto que yo les comentaba respecto a la alimentación va a tener influencia sobre estas siguientes etapas. Entonces, entre mejor calidad o estado de salud podamos llegar a tener en la menopausia, mejor va a ser sobrellevada esta etapa y menos va a estar presentando. Asimismo, también dentro de todo este desarrollo, desde que inicia la etapa hasta que acaba, nosotros somos también responsables de poder asesorarnos o ser tratadas en relación a la salud mental. Cuando nosotros llegamos a la menopausia, podemos ser más susceptibles a presentar tendencias a la ansiedad o hacia la depresión. Entonces es importante que también si hemos identificado algunas cuestiones antes, o bueno, algunos síntomas antes de estas etapas, podamos también ser canalizadas y asesoradas por el especialista, en este caso el psiquiatra, para tratar de atenuar también los síntomas. Em, durante esta etapa, también los estrógenos van a favorecer que no aprovechemos al 100% tanto el calcio, la vitamina D. Entonces, dentro de los estudios que se quieren realizar en esta etapa está la densitometría. Aquí vamos a ver la necesidad de alguna suplementación, tratamiento extra en relación al calcio y a esta vitamina D. Asimismo, también, además de hacer todos los monitoreos completos para descartar y, colesterol alto, necesitamos también identificar alguna necesidad extra de eh, de tratamientos para evitar, sobre todo, eventos vasculares. Entonces, como les comentaba, como se pierde este factor de protección hacia el corazón, necesitamos descartar que las arterias también se puedan encontrar como engrosadas y esto favorezca algunos eventos vasculares, tanto cerebrales como cardíacos. Es importante también que nosotros dentro de este seguimiento podamos acompañar a las mujeres en relación a esta necesidad también de una mastografía, bueno, desde aproximadamente los 40 años para descartar justo antecedentes de esta probabilidad, perdón, de poder presentar cáncer de mama. Esperamos esta etapa de la menopausia alrededor de los 45 años y en un promedio de los 50 años. Esto va a depender un poquito también de la región en la que nos encontremos, sobre todo algunos otros antecedentes personales, como lo que comentaba, una menopausia tardía o prematura en algún familiar de línea consanguínea. Doctora, una duda. ¿Qué tanto es cierto que la menopausia, ya sean los bochornos, cambios de humor, no se quitan?
Van a durar durante aproximadamente unos 5 a 8 años. Estos sí llegan a quitarse, sin embargo, dependiendo también de algunas necesidades particulares de la mujer, pueden estar presentando periodos de agudizaciones como de estos. O sea, puede ser un periodo en el que a lo mejor lo tengamos de 1 a 2 años y después se calme un poquito, pero por algunas situaciones, por ejemplo, sobre todo metabólicas, que puedan volver a agudizarse. Por eso es importante estar llevando un monitoreo constante de algunos de estos síntomas, inclusive algunas situaciones de estrés con esta tendencia o la habilidad que ya vamos a tener o tendencia hacia la ansiedad puede llegar a presentarse un poquito más junto con los bochornos. Entonces, depende un poquito de la mujer, no podemos individualizar. En realidad, cada proceso va a ser distinto. Aquí lo importante es que se dé un acompañamiento cercano para que la calidad de estas mujeres no se vea deteriorada y también puedan disfrutar de esta etapa compañía de toda la gente que los rodea y sin que esto también favorezca que ellas se quieran aislar por los mismos problemas que estén presentando. Muy bien, gracias, doctora. También otra pregunta. ¿Cada cuándo debemos estar yendo a revisiones ginecológicas? ¿Y cómo saber si la menstruación es normal o es de flujo abundante? Ok, se recomienda que la visita al ginecólogo sea cada año, inclusive una vez iniciada la etapa de vida sexual activa. Aquí se sugeriría que se estuvieran realizando estudios preventivos, como lo es el Papa Nicolau y como lo es también la colposcopía. Adicional a algunos otros, como por ejemplo, si tenemos antecedente de cáncer de mama en nuestra familia, tendríamos que hacer ultrasonidos desde temprana edad, aproximadamente desde los 20, 25 años. En relación a esta segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, ¿qué tanto De la cantidad, sí, es perdóname. correcto? Sí. Sí, como les comentaba, se esperaría que nosotros perdiéramos en cada ciclo menstrual aproximadamente 80 mililitros. Aquí depende un poquito del dispositivo de cuidado femenino que tú utilices. Una toalla, una normal, aproximadamente va a tolerar unos de 20 a 30 mililitros. Uno para este flujo abundante puede inclusive llegar a ser de 80 a 100. Entonces, con la copa menstrual podemos medir aproximadamente, dependiendo del tamaño, una XS desde unos 10 mililitros a una grande, unos 25 mililitros. De esta forma, nosotros podemos contabilizar, de cierta manera, el flujo que nosotros estamos perdiendo. Cuando exceda los 80 mililitros y si esto es favorecido por periodos cortos menstruales, o que ya hemos tenido estos flujos abundantes por mucho tiempo con las características clínicas que mencionábamos, la fatiga, el desgaste, la caída de pelo, inclusive el cambio en la coloración de la piel, podemos llegar a tenerla un poquito más pálida, inclusive con un tono amarillento. De esta forma nosotros podríamos identificar un poco la cantidad que estamos perdiendo, pero que sí sería importante, sobre todo en los primeros años, identificar para que si es necesario algún tratamiento o algún seguimiento se pueda dar de forma oportuna. Muchas gracias, doctora. Sumado a esa duda, ¿es normal que durante la menstruación se arrojen coágulos? Depende un poquito de la cantidad. En algunas ocasiones también este coágulo se forma por el dispositivo que nosotros estemos utilizando, así como también la actividad. Cuando pasamos mucho tiempo sentada, la sangre en conjunto o cuando se acumula en cierta parte de la vagina puede llegar a generar este coágulo. Aquí lo importante es ver qué cantidad, o sea, cómo es la consistencia de estos coágulos. Si es rojo vivo, quiere decir que probablemente sí se esté formando de más y que estemos teniendo algunas anormalidades o lo que comentábamos, por ejemplo, de algunas tumoraciones benignas que pueden favorecer la presencia de ellos. Si esta coloración es ya como un poquito más
como grisácea o es como un rojito más tenue, esto puede verse favorecido justo por la posición, el tiempo, la actividad que estemos realizando. Entonces hay que analizar en sí todas las características del sangrado que estemos presentando. Inclusive en algunas ocasiones cuando son por trastornos menstruales estos coágulos, estamos o vamos al baño o evacuamos, orinamos y estos coágulos se ven en la taza de baño, pero con esta coloración, como les comento, como rojo vivo. Aquí sí es importante que descartemos alguna situación o anomalía estructural en útero a través de un rastro ultrasonográfico o también identificar a través de un perfil hormonal ginecológico si no estamos teniendo algún descontrol hormonal. Gracias, doctora. También preguntan, ¿por qué los cólicos son tan intensos a un grado que el dolor es insoportable? Esto puede ser o bueno, puede estar influenciado por varias cosas. En algunos alimentos, bebidas, nosotros tenemos componentes que pueden favorecer la inflamación. Por ejemplo, cafeína, refresco, demasiadas azúcares, harinas, hacen que el útero o bueno, esta parte del endometrio se inflame un poco más. Si esto le sumamos alguna sensibilidad gástrica que también puede agudizarse durante el periodo menstrual, entonces, todo como anatómicamente está ahí pegadito, puede favorecer más este tipo de dolores. Lo que no es normal o lo que sí necesitaría atención es que estos dolores ya no nos permitieran poder hacer nuestras actividades sin problema, o sea, que ya no nos podamos mover, que tengamos que estar todo el día en cama, que inclusive estos se acompañen de mareos o náuseas constantes. Hay eh, tratamientos que pueden darse inclusive como 2 o 3 días antes de analgésicos antiinflamatorios, más aparte estas restricciones en alimentos y dietas que pueden evitar que estos ciclos que estos cólicos sean tan intensos. Pero sí tiene una gran influencia la alimentación. Y en algunas ocasiones, como comento, hay algunas alteraciones estructurales, o sea, hay como pequeñas tumoraciones dentro de la pared de las paredes del útero que ahí pueden generar mucho más, o sea, estos miomas se ven estimulados por las hormonas. Entonces, cuando viene este ciclo menstrual o esta estimulación de la hormona hacia el útero, es cuando genera mucho más dolor. Entonces, necesitaríamos descartar primero esta parte, que hubiera la presencia de miomas o también que la alimentación eh, estuviéramos favoreciendo nosotros la aparición de estos cólicos o de esta inflamación. Ok, gracias, doctora. ¿Y qué tan importante es cuidar el pH? Es súper importante. Sí necesitamos tener a nivel vaginal nosotros normalmente tenemos, como les comentaba, microbiota en todo el cuerpo, en la piel, en vía respiratoria, en vía urinaria, en vía digestiva. Particularmente en vagina tenemos hongos y algunas otras bacterias que con el cambio de pH pueden crecer y en lugar de ser amigos se vuelven enemigos y estos favorecen procesos infecciosos. Si a esto le sumamos estos periodos en donde estamos menstruando o con alguna otra situación particular a lo largo del ciclo menstrual, entonces estos crecen de más y inclusive en el embarazo sí es importante que nosotros evitemos el presentar flujo vaginal o infecciones urinarias porque esto puede comprometer la viabilidad del bebé, puede provocar abortos y en mujeres que no están gestando estas infecciones pueden generar otros, inclusive dolores, por ejemplo, al momento de tener relaciones sexuales o que se vayan complicando cada vez más hasta que necesiten tratamientos intravenosos. Entonces, sí es importante que el pH se mantenga dentro de parámetros normales. El pH vaginal tiene esta tendencia como un poquito ácida. Cuando pierde esta acidez, puede favorecer este tipo de crecimientos anormales en la misma flora bacteriana. Además que cuando llegamos a tener contacto sexual, se agregan ahí algunos otros factores que pueden favorecer que con este pH mucho más básico, o bueno, menos ácido, sea mucho más fácil que la mujer presente estas infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias, doctora. Respecto a los anticonceptivos hormonales, ¿son buenos para la salud? ¿O cuál sería su recomendación sobre estos?
Sí, sí son buenos. Aquí, como les comentaba, el objetivo es que cada mujer reciba una valoración individualizada, porque al final lo que hacen estos anticonceptivos es inhibir la ovulación, o sea, es permitir que nosotros querramos utilizar estos óvulos cuando de verdad estemos esperando bebés. Aquí lo importante es que podamos elegir el que es adecuado para nosotros. Ahora hay muchas opciones, hay por ejemplo, dentro de los ahora que más han como que revolucionado, pues está el implante subtérmico que libera muy poca hormona de forma diaria, te dura aproximadamente 3 años. Hay algunos otros dispositivos intrauterinos que también liberan hormona en pequeñas cantidades, como lo son una marca que se llama Mirena, o estos anticonceptivos orales, parches. La verdad es que no es que esté contraindicado alguno, más bien es elegir el adecuado para cada una de nosotros. Ok, muchas gracias, doctora. Le pido que por favor concluya con el tema del día de hoy y invitamos a todas las demás personas que nos están escuchando a que si tienen más dudas, ya saben que en su aplicación de Mi Doc Online pueden a través del botón rojo preguntarle al doctor cualquier duda que les pueda surgir. Ok, a mí me gustaría simplemente concluir esta plática con ustedes. Pues espero que haya quedado en todo este discurso una semillita respecto a lo importante que es el cuidado de la salud femenina desde etapas muy tempranas, o sea, desde que nosotros estamos pequeñas, perdón, es importante que nosotras sepamos identificar cuando algo no anda bien y nos acerquemos a la atención correcta en el momento adecuado. Siempre que tengamos o que exista la duda o que algo nos brinque, creo que tenemos esta opción ahora cada vez más accesible de la atención médica y es importante que así como nosotros identificamos cosas que no están bien, que no nos hacen sentir bien, podamos también acercarnos de forma temprana a una atención que impacte de forma benéfica en nuestro estado de salud. Entonces, creo que a mí me gustaría que se quedaran con eso, siempre que algo no las haga sentir en relación a su salud, ser profesional para que podamos identificar qué es lo que está generando este malestar y poder ofrecer otros tratamiento médico que cambie por completo vida. ¿Eh? Y creo que sería todo. Muchas gracias, doctora Rosa. Agradezco muchísimo su tiempo, su conocimiento impartido para cada uno de nosotros, ha sido bastante valioso. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que si les surgen más dudas, el botón rojo está a su libre disposición para que puedan preguntarle a los doctores lo que gusten. Muchas gracias a todos. Les Gracias, buenas tardes a pedimos que todos. nos sigan en nuestras redes sociales y todos nuestros webinars les recordamos que se suben al canal de YouTube. Al terminar la sesión, les vamos a lanzar un breve cuestionario que nos va a ayudar muchísimo a seguirles trayendo más temas súper interesantes e importantes para ustedes. Les agradezco mucho, mucho a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.